Estamos en el mes de acción, amén. Estamos activándonos en el reino de Dios y los invito a que me acompañen a segundo de Timoteo 1, 6 al 7. Nuestro versículo clave para esta serie. Si no me conocen, yo soy Pastor Natán, pastor principal de la iglesia. Mi esposo y yo iniciamos Gente en la Roca hace ya 14 años en nuestra casa y estamos viendo que Dios está trayendo cosas distintas a nuestra ciudad. Amén. Yo amo a mi iglesia, yo amo esta casa. Vamos a la palabra que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia que está aquí en este lugar. Guíenos a través de esta palabra, Señor, que podemos activarnos y caminar por fe y no por la vista. Que seamos personas empoderados de tu Espíritu Santo cada día de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, los que están de acuerdo dicen: amén, amén. Estamos en esa serie de actívate. Y desde la semana pasada, ¿cuántos de ustedes se quedaron pensando en el tema del domingo pasado? Igual yo, ¿sí? El poder de Dios. Si no lo viste, pues ahí en las redes sociales, en nuestros canales, se puedes conseguir y puedes verlo de nuevo si quieres o verlo por primera vez. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de que hay más poder en dos. Y también el miércoles pasado lo vimos, ¿recuerdan? Y yo me quedé meditando en eso. Y como varios de ustedes, mi esposo y yo estamos leyendo la Biblia este año como si fuera la primera vez. Y recuerda que iniciando el año les invité a ustedes que pueden hacer lo mismo con nosotros. Que podemos ver a Dios, ver a Jesús como nunca lo he visto. Y cuando leemos la palabra, estudiarlo como si fuera la primera vez. Y yo estaba meditando en el tema de la semana pasada, y en mi lectura bíblica, mi devocional, estaba meditando en la persona de Jesús y cómo Él hace las cosas. Y me quedé pensando en su forma de discipular, su forma de ser y su forma de actuar. Y el Espíritu Santo me llevó a estos versículos, el cual que va a ser como nuestro enfoque de esta mañana. ¿Sí? Acompáñeme a Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Un poquito de historia de lo que está pasando. Jesús ya fue bautizado en agua, ya empezó su ministerio, pero aún no tiene todos sus discípulos. Entonces Él está predicando la palabra. Muchas personas se están acercando a Jesús, pero también Jesús tiene un enfoque, ¿sí? Y ahorita vamos a ver su enfoque mayor. Muchas personas fueron bendecidos por el ministerio de Jesús, pero unos pocos fueron llamados para ser discípulo uno a uno, ¿sí? Y ahí encontramos esta parte de la historia. Lucas nos escribe acerca de lo que está pasando en la vida de Jesús y su ministerio. Entonces la palabra dice, versículo 1, capítulo 5, dice: en cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Yo tengo la Reina Valera contemporánea. Versículo 2. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde ahí enseñaba a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago, y echen ahí sus redes para pescar. Versículo 5. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Fíjese lo que está pasando.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Versículo 10. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temes, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a la tierra y dejaron todo para seguir a Jesús. Vemos el tema del día de hoy, si están tomando notas, se llama entrando a su barca. Entrando a su barca. Jesús era un hombre tan natural y tan sobrenatural al mismo tiempo. Él siempre buscaba maneras a impactar ciertas personas. Pero hoy yo quiero que vamos viendo esa historia paso por paso, para que podamos ver cómo podemos nosotros ser y aprender a ser como Jesús, para que nosotros podamos activar nosotros mismos, como dice Pablo, aviva el don que hay en ti. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están aquí presentes el día de hoy porque alguien tomó la valentía y la confianza y fue empujados por el Espíritu de Dios y entró a tu barca? Piensa en eso. Piensa en eso. Y es lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros llegamos a hacer y podemos vivir diariamente. Diariamente. Entonces, aquí vamos a aprender unos puntos claves con el ejemplo de Jesús y cómo podemos ser más como Él. ¿Se late? ¿Se emocionan? Sí. 3 personas, muy bien. Sé como Jesús. Vamos a ser como Jesús. ¿Qué quiere decir cristiano? Sí, muchos de nosotros tal vez pensamos que ser cristiano es formar parte de una religión distinta o apartarnos de la religión popular de nuestro país, por ejemplo, y nos convertimos en cristianos. ¿Sí? Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, que fue llamados cristianos por la primera vez, lo pueden buscar, dice, porque ellos hicieron las cosas como Cristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a aprender a ser cristianos, ¿cuál es el punto clave? Tenemos que ser como Cristo, vivir como Jesús. O en otras palabras, ser un Jesús pequeño o un Cristo pequeño. En muchas maneras, eso es lo que debemos vivir. Pero para hacer eso necesitamos ver el ejemplo de Jesús y ver tal y como es. Nuestro versículo clave para este año 2020. ¿Sí? Juan 20:20, nos recuerda, dice, y lo vieron tal y como es. Eso es el anhelo de mi corazón para todo este año. En cada aspecto de lo que hacemos, vamos aprendiendo y viendo qué hace Jesús. No vamos a depender de nuestras experiencias pasadas. No vamos a dependernos de nuestra idea de lo que nosotros creemos quién es Jesús. Vamos a investigar la palabra como si fuera la primera vez, buscar a Él y que Él se revela y volvemos a enamorarnos de Él. ¿Sí? Amén. Entonces aquí vamos a ver paso por paso lo que hizo Jesús. Regresamos al versículo 1 y vamos a estudiar los versículos 1 al 11 de Lucas capítulo 5. Me encanta cómo era o cómo es Jesús. Jesús aquí nos enseña cómo debemos vivir, cómo podemos activarnos en su reino. Y muchas veces nosotros creemos que es una manera difícil o es abrumador, ¿no? No tienes que levantar tu mano, pero yo crecí en la iglesia cristiana, yo crecí en una familia cristiana y muchas veces hay esa sensación como joven, sobre todo quiero hablar de los jóvenes también, esa sensación como joven cristiano que es difícil ser cristiano en este mundo. ¿Sí? No sé si usted ha sentido así. Es difícil cuando no hay compañeros en la escuela o en el trabajo, o a veces ni en mi propia familia, que son cristianos. Y se siente abrumador, ¿no? Pero Jesús nos muestra un ejemplo y una manera que es tan fácil seguir y obedecer a Jesús. ¿Sí? Yo creo eso. Entonces, primero lo que vemos, el versículo 1 dice, en esta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Gensaret
y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estamos hablando de activarnos en el reino. La primera cosa que vemos aquí, que Jesús estaba predicando la palabra. Era activo. Si tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida, ¿cuántos de nosotros decimos sí, amén? Yo quiero obrar hacer milagros, yo quiero ver que Dios obra en mi vida. La primera cosa que usted tiene que hacer es activarte. Jesús estaba predicando la palabra. Jesús estaba activo en su ministerio. Él estaba cumpliendo con su propósito. ¿Sí? Las personas estaban recibiendo la predicación. Y eran muchos. Eran tantas personas. Mi esposa y yo estamos hablando de eso porque ella lleva en su lectura bíblica otros en Mateo y Marcos, creo. En Marcos, donde dice, Jesús no podía realizar tales milagros en tal región porque eran muchas personas que las acercaban. Porque hay una historia que le decía a alguien, lo sanó y lo liberó, y dice, ve, pero no hables, no lo dices a nadie aún. ¿Y qué hace el joven? El libro de Marcos, se chismea y dice, mira lo que hizo. Hey, y no obedeció, ¿verdad? Entonces, muchas personas, Jesús tenía un plan para ir a pueblo, pero no pudo. No pudo porque eran tantas personas necesitadas que acercaba a él. Entonces, si puedes visualizarlo, cuando yo leo la Biblia, yo veo como una película en mi mente. ¿Sí? Jesús está en su ministerio y aquí nos encontramos en medio de la historia. Él está ahí en la orilla del mar, y está aquí, vamos a decir que aquí está el lago atrás de él, y todas las personas que se están de la multitud, que se acerca, y dice la palabra que se golpeaba, en inglés dice con mucha presión. Entonces yo no sé si usted ha ido a la feria de León, Guanajuato, los domingos en la tarde, pero ahí es un golpeaba de gente, ¿no? Estás ahí, pam, 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 pam. Así, la presión, como que se angustia uno. ¡Oh! Y yo, como maestro de defensa personal, ¡oh, aléjate! ¿No? Así estaba Jesús en la orilla. Y hay gente, se presionaba. Pero lo que queremos ver, el primer paso es, para empezar a obrar en lo sobrenatural, para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, tienes que activarte en el reino. Muchas veces las personas hoy día vivimos en una pausa, por decir, entre comillas, ¿sí? O estamos en espera que Dios nos habla, Dios nos dice tal y como debe ser algo. Punto aparte, yo sé que la palabra nos dice en la espera, en la presencia de Dios nos habla, ¿sí? Pero esa palabra de esperar es conectado, me encanta cómo es el español, porque en inglés es diferente, pero en el español esperar se conecta el mismo raíz de esperanza, y esperanza es una palabra activa. Entonces, aun si estás esperando que Dios le guíe, quiere decir en tu corazón estás activo, estás haciendo algo. Amén, porque hay esperanza. Pero muchas veces estamos en pausa esperando, pues Dios háblame, guíeme, dime qué hacer. A ver, hermano, tenemos los ministerios de la iglesia, tenemos esto, aquello, te invitamos, nos acompañan, etc. Es que estoy orando para que Dios me da palabra. Gloria a Dios. Hermano, ya pasó 5 años. Ya pasó 4 años, ya pasó 20 años. Jesús estaba activo. Amén. Lucas 17, versículo 14. Dios nos habla, hay muchas maneras como Dios nos habla, pero en mi experiencia, Dios siempre nos habla mientras que estamos caminando, mientras que vamos, mientras que estamos avanzando. Y esa frase, mientras vas o mientras iban, se encuentra muchas veces en la Biblia. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Dice Jesús, un ejemplo de los leprosos. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y preséntese ante los sacerdotes. Oró por su sanidad, pero no estaban sanos. Seguían con lepra. ¿Sí? Y sucedió que, ¿qué dice? Léelo conmigo. Mientras ellos iban de camino, ¿qué? Quedaron limpios. ¿Qué quiere decir? Tiene que caminar por fe. Si usted quiere que Dios te habla, tienes que activarte y caminar por fe. Amén. Y mientras iban, recibió el milagro. Mientras que caminaban, mientras que tú vas en el camino del Señor, Dios te va a revelar lo que debes hacer. Amén. Jesús estaba activo en el reino. Número 2.
Seguimos leyendo. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual que era de Simón. Segunda cosa que aprendemos acerca de Jesús aquí, Él buscó o usó lo natural y lo convirtió en una herramienta para lo sobrenatural. Él está ahí, la gente lo presiona, entonces Él en lo natural busca, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo seguir predicando así porque nadie me hace caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Hay 2 barcas, ¿ok? Agarra uno. Se subió a la barca y luego lo mandó, dice, llévame más para allá. Y se sentó y ahora está en el agua, Jesús. Ya está atrás, está la multitud ahí, ahora está en la barca y empieza y sigue predicando. Convirtió algo natural, esa barca, que era de otra persona, y lo convirtió en un púlpito. ¿Sí lo ves? Algo tan común, algo que tal vez tú y yo no veremos si estamos ahí. Ay, pues, ¿qué quiere? Que Dios, que yo no sé nadar, ayúdame Jesús, ayúdame. No, Él buscó, aquí está la respuesta, pum, y lo convirtió. ¿Sí? Diariamente hay cosas a tu alrededor y a mi alrededor. Aquí solamente es un ejemplo, pero Jesús lo hacía una y otra y otra y otra vez para enseñar. Habló a través de parábolas, usando cosas naturales. ¿Recuerda de la higuera? El arbolito, está seco. ¿Sabes qué? También ustedes van a ser secos como este, y lo voy a cortar si no me obedecen. Caray, ¿qué pasó? Un arbolito, una planta. Él usó las cosas una y otra vez, cosas naturales, para comunicar los principios del reino a las personas. La pregunta es, ¿qué hay alrededor tuyo? ¿Cuáles son los bienes o cuáles son las cosas naturales que Dios te ha dado, que tú puedes convertir en algo para el reino? ¿Para qué? Para compartir la palabra del Señor. ¿La barca era de Jesús? No, era de alguien más. De hecho, más adelante Jesús envía a sus discípulos pueblo a pueblo y dice, ni lleva monedero contigo. No lleva túnica extra. Tú ve y será probado. Yo te voy a enseñar, pero tienes que caminar. Actívate, camina. Amén. Hoy día tenemos que levantar fondos misioneros, tenemos que tener promesas por fe y tener miles de dólares o hasta pesos para ir a hacer una obra o hacer algo, levantar algo para el reino. Jesús no hizo eso. Cuando yo me vine a México la primera vez, yo tenía 500 pesos mensuales prometido a mi esposa y yo. Y legalmente yo no puedo trabajar. Muchos de ustedes han escuchado mi historia. Legalmente no puedo trabajar, 500 pesos al mes, y la renta de nuestra casa, 1,800 al mes. ¿Cómo la pagas? Pero mientras vas, mientras caminas, Dios da la promesa, Dios cumple con su palabra. ¿Alguien me escucha? Él buscó lo natural. Número 3. Él vio el propósito más allá de las circunstancias actuales. Él vio más allá el propósito eterno. Él lo vio más que las circunstancias actuales. Seguimos leyendo. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual que era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Eso es clave. Pide al Espíritu Santo que te revele lo que está pasando ahí. Eso es clave. Aquí, ¿qué dice? Fue después de su predicación. ¿Ves la secuencia del evento? Jesús está ahora en la barca, está predicando a las multitudes, está sentado en la barca y dice, cuando se terminó de dar su enseñanza a toda esa gente necesitada, ¿qué hizo Jesús? Vio más allá de las circunstancias de la predicación. Vio más allá de la circunstancia de que ahora qué hago. Si yo fuera yo, pues ya terminé mi mensaje, pues llévame allá y me voy por otro lado. Si fuera yo. Pero Jesús es increíble. Su liderazgo es tan impresionante, la forma como piensa. ¿Sí? Si quieres sabiduría, acércate a Jesús. Te digo, es un hombre asombroso. Y él dice,
Su mensaje fue la multitud. Yo espero que lo veas conmigo. Y luego voltea. ¿A quién? A Simón. Fíjate la secuencia del evento, aquí como la cuenta Lucas. El propósito de Jesús era llegar con Simón. Podemos decir, los teólogos podemos decir, pues sí, porque Él sabe todo, etcétera, etcétera. Ok, yo sé que Jesús sabe todo, pero también en ese instante es como un hombre en la carne, que sigue la voz de su papá y la unción del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Él no estaba enfocado en los pescadores que estaban lavando sus redes. Él estaba predicando a todos y se subió a una barca. ¿A quién le corresponde? Y Simón dice, pues es mío, pues llévame más para allá. Ahora tiene alguien en su barca. ¿Sí? Jesús está en la barca de alguien más. Y ahí cambia todo. Yo espero que lo vean conmigo. Ahí cambia la predicación, el ministerio, el trabajo en un momento natural que aún así está haciendo ministerio. Pero ahí lleva a la clave del asunto y se voltea a Simón. Ahí toma lo natural y lo convierte en sobrenatural. Porque Jesús sabe, porque también nos vio, pero he did not direct himself, no dirigió a sí mismo al asunto que no hay pesca cuando estaba en la orilla. ¿Están conmigo? Él estaba predicando. Como voy a terminar este asunto, y ya me voy a hacer lo que mi padre me mandó hacer. Y ahí dice, ahora, ustedes lancen las redes acá. Maestro, dice Simón, toda la noche estamos pescando y no hemos atrapado nada. Pero, bueno, obviamente sabían quién estaba en su barco, más o menos por historias o por escuchar. Yo creo que eran como los mexicanos, un pueblo medio chismoso, ¿no? Que corre la voz. Todos decían, ¿qué? ¿Quién es? Mira Jesús. Porque era mucha gente y ya tenía fama Jesús. Entonces Simón dice, ¿y ahora qué? Está en mi barca, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Están conmigo? Luego voltea a él y dice, haz esto. Bueno, porque tú me lo dices, lo haré. Porque, pues no eres un carpintero, eres hijo de carpintero. ¿Qué sabe él acerca de la pesca? Pero bueno, para que se siente bien, para no lo ofendo, pues lo hago. ¿Sí? Así es como lo veo yo. Entonces obedece. En este momento pasa lo natural a lo sobrenatural. Fíjate, el enfoque de Jesús, su enfoque principal no era impresionar las multitudes, como hoy día tristemente vemos como la iglesia cristiana. Su enfoque no era el show, hacer milagros así para todos. No era así, wow, ven, sígueme aquí, ya vamos a poner un estadio para que todos me adoran. No, Jesús no hizo eso. Un día lo va a hacer, pero en su ministerio terrenal no lo hizo. ¿Qué hice? Sino su enfoque era un impacto de la vida de Pedro y sus compañeros. De cambiar algo natural en algo sobrenatural. La multitud era un medio para manifestar lo sobrenatural, pero el impacto fue dirigido a Pedro. La meta de Jesús fue de ganar a Pedro, aumentar su fe y convertirlo en su discípulo. ¿Cuántas veces, y no es malo que damos buenas predicaciones, que tenemos una iglesia con muchas almas y gente nos ve en las redes sociales, etcétera, para que la palabra de Dios se escuche? Gloria a Dios. ¿Sí? Pero el enfoque de Jesús no era esas predicaciones a las multitudes. Sí las daba. Más adelante en el Monte de Olivo predica por capítulos. Bueno, él no hablaba por capítulos, pero nosotros lo sabemos porque está escrito por capítulos, ¿verdad? Pero no era su mayor enfoque. Su mayor enfoque era ¿qué? Conectar con 1, 2, 3, 4, quizás 10, 12 personas para que ellos puedan entender la realidad de Dios. Una realidad espiritual. Eso es el poder de Dios, lo que hablamos la semana pasada. Es como una continuación, ese punto. ¿Quién está en tu vida que no conoce a Jesús? Muchas veces vemos al ministerio como un gran pastor o alguien que predique o da clases de discipulado, etc. Sí, eso es útil en el reino de Dios. Estamos llamados a hacerlos. Pero yo creo que el discipulado más eficaz es cuando el hijo, la hija de Dios, ve a la barca de alguien más. Dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar mi tiempo.
yo voy a tomar mi oración, yo voy a tomar la palabra que Dios ha puesto en mí y yo voy a llevarlo y voy a entrar en la barca de otra persona y me voy a sentar y compartir con ellos. Amén. ¿Sí lo ven? Actívate. Tú y yo estamos aquí porque alguien nos amó tanto de tomar tiempo entrar en nuestra barca, que tomó lo natural y lo convirtió en algo sobrenatural en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, ¿cierto o no? Requiere tiempo, pero Jesús nos enseña aquí ese principio tan vital, tan necesario de su reino. La meta de Jesús fue de aumentar la fe de Pedro en Él, tener un impacto con Él, porque Jesús podía ver, tiene el don de sabiduría, tiene el don de discernimiento de espíritus. Él puede ver lo que Pedro va a hacer en el futuro. Y si solamente podemos nosotros tener los ojos de Jesús y ver los propósitos eternos en otras personas, nunca nos paramos de predicar la palabra de Dios a las personas. Nunca nos paramos de tomar tiempo de decir, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo orar por ti hoy? Eso pasó en mi vida. Seguimos. Siguiente punto que aprendemos. Lo sobrenatural fue el resultado de acercarse a otros. ¿Sí? Versículo 7. Llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Versículo 8, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Lo sobrenatural fue el resultado de acercarse a otros. ¿Cómo entró todos esos peces a las barcas de esos hombres? No, nada más por suerte. ¿Sí? No, porque fue el milagro que realizó Jesús. Pero Jesús, yo quiero que vean eso. Espero que no pierda a nadie. Pone mucha atención. Jesús hizo el milagro. Es una pregunta de teología. Jesús realizó el milagro de los peces entrando en el barco. Sí y no. ¿Por qué? Porque si los discípulos, si Simón y los pescadores no echaban las redes, no va a llenarse de peces y no se puede llenar las barcas. ¿Están conmigo? Entonces Jesús sí realizó el milagro en base de ¿qué? En base de la fe y la obediencia de los hombres. Amén. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos llama a hacer, ahí es cuando pasa lo sobrenatural en nuestras vidas. Y no solamente eso, es cuando lo sobrenatural pasa en la vida de otros. Simón estaba solo. Lo que yo entiendo, que Simón estaba solo en la barca, solamente con Jesús. ¿De acuerdo o no? Y Simón está ahí, él echaba la red y después, ¿qué dice? Se llenó tanto que empieza a romperse las redes, que está jalándolos. ¿Qué? ¿Cómo qué onda, no? Se sorprende. Y sus compañeros, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ya aprendimos eso de los podos de Jesús, ¿no? Y dice, oye, no puedo chiflar yo, a ver, Héctor, hey, ven acá. Y viene con él y empieza a llenar, empieza a jalar, empieza a llenar ambos barcas. Entonces, fíjate, a través de la obediencia de Simón, lo que Jesús estaba haciendo con él, inmediatamente él impactó a la vida de otros hombres. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú te sometes a lo que Jesús te llama a hacer, es inevitable, tiene que impactar a alguien más. Es la ley, es un principio natural del reino. No puedes guardarlo para ti mismo. Siempre, tengo otro tema que he predicado acerca de este ejemplo, pero siempre la cosecha es entre equipo. Amén. Tú no puedes tener tu iglesia tú solito. Imposible, no es bíblico. Siempre requiere un equipo. Por eso quiero dar gracias a Dios por todo el equipo que está y forma parte de Gente de la Roca. Vamos a dar un aplauso por todos. Amén. Ayudas, niños, los que dan clases, los que ayudan a limpiar, organizar, en multimedia, todos son útiles en el reino de los cielos. Amén. Siempre es dando impacto a alguien más.
Siguiente punto. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, algo sobrenatural pasa. Siempre. Entiéndeme, no estoy hablando de seguir algo religioso. ¿Sí? No estoy hablando de creer en Jesús. Ahí está el primer paso. Pero hay muchas personas que creen en Jesús hoy día. Muchas personas que creen en Dios, pero nunca han experimentado lo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay una distinción entre creer en Jesús y ser un discípulo y tener un encuentro con Jesús. ¿Sí me explico? Muchas de las personas de la orilla estaban escuchando la predicación de Jesús. ¿Fueron sanados? ¿Aceptaron a Él como su Salvador? Tal vez sí, no sabemos, porque aquí no nos enseña. Pero creyeron en Él. Si no creyeron en Él, no van a estar ahí. ¿Verdad? Ellos estuvieron ahí porque creyeron que Jesús tenía una respuesta para sus vidas. Hay muchas personas hoy día, yo quiero que me entiendan eso, porque es un engaño que ha pasado en la iglesia cristiana. Y Jesús mismo habla de ello en Mateo 25, que hay personas que creen que están en Cristo o forman parte de Cristo, pero Él no los conoce. Es algo que está pasando, es algo que seguirá pasando, es algo que tenemos que checar nuestro corazón, porque Jesús dice, en los últimos días eso será. Que muchos, dice la palabra es muchos, no dice pocos, dice, y muchos se apartarán de la fe por causa de un corazón frío, que se apartan del amor de Dios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos que averiguar cómo está mi relación con Jesús. Soy parte de la multitud que busca a Dios para que yo soy necesitado, para que me toque, para que hace algo por mí. Hay momentos en la vida que eso es necesario, sí. O yo soy alguien que yo invito, no lo rechazo cuando quiere entrar a mi barca. Yo digo, Señor, yo hago lo que tú me mandas hacer. Esa fue la diferencia del pescador Simón Pedro y todos los demás que estaban ahí en la multitud. Jesús vio su corazón, entró, tomó la decisión de entrar a su barca, pero fíjate, vamos a verlo por el lado de Pedro. Pedro no rechazó que Jesús entró a su barca. Y cuando Jesús dijo, vamos más para allá, ¿eso qué? No, ¿qué dijo eso? ¿Eso? No, dijo, bueno, está bien. Y se fue un poquito de la orilla. Y cuando Jesús dijo, ahora vamos más profundo, ya estoy bien cansado, hombre. Tú nomás ya voy por terminar. Yo tenía el turno nocturno, Jesús. Estaba trabajando toda la noche y nada. Yo quiero ir a desayunar, cenar y a dormir. ¿Cuántos de nosotros trabajamos, estamos en el día y nada más quieres llegar a tu casa a descansar, no? Entonces ponte en esa mentalidad después del trabajo duro, trabajo manual, y ahí dice Jesús, pues vente conmigo y vamos a hacer esto. ¿Crees que tenía ganas en su cuerpo físico, en su mente? Yo creo que estaba cansado, tal vez molesto, ¿sí? Con poca esperanza que ahora qué vamos a vender mañana, ahora qué vamos a hacer para comer porque no atrapamos nada. Pero cuando obedecemos a Jesús, Él no rechazó a Jesús, lo permitió, entró a su vida, a su barca, por decir. ¿Están conmigo? Y lo obedeció, se alejó de la orilla, se fue más profundo con Él. Eso habla de muchas cosas que no tengo tiempo para hablar ahorita. Fue más profundo con Él y el resultado fue lo sobrenatural, una gran abundancia de provisión, pero lo más importante es lo siguiente. ¿Qué dice Pedro? Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Cuando tenemos un encuentro con la persona de Jesucristo, siempre reconocemos nuestro estado actual. Él reconoció que yo soy un pecador, que yo no soy digno de estar contigo. Fue la obra milagrosa de lo sobrenatural que impactó a Pedro y reconoció quién era Jesús y quién era Él.
Lo conoció como un maestro. ¿Sí lo ves? Maestro, hemos trabajado toda la noche, pero no hemos atrapado nada. Reconoció su posición como hombre. Pero después de lo sobrenatural, escúcheme, aquí está un punto, anótalo. Después de lo sobrenatural, reconoció a Jesús como Señor. Y se arrodilló, e inclinó su corazón y dijo, tú eres mi Señor. Imposible que vienes a la iglesia cristiana, un encuentro con Jesús y no lo reconoces como Señor. Pero hay personas que lo hacen. La meta de esas reuniones en público, ¿sabes cuál es? Nos enseña Pablo más adelante en 1 de Corintios, que una reunión pública, si un incrédulo viene a la iglesia, ¿qué pasa? Dice Pablo, que se cae de rodillas y conoce que Jesús es el Señor de señores. Claro, es un lugar para todos, como dice mi esposa, gente de la roca es para todos, pero no todos quieren acercarse a Jesús. Cuando ustedes dicen, yo quiero acercarme, quiero conocerlo más, quiero que Él me habla a lo más íntimo de mi corazón. Varios milagros pasó este día. Los peces, la pesca, pero lo más grandioso, lo verdaderamente sobrenatural, no fue un espectáculo para la multitud, no era atraer atención a sí mismo. A ver, mírame, mira lo que voy a hacer. Jesús no dijo eso. ¿Qué fue el milagro más poderoso ese día? Es cuando uno se convirtió en creyente y discípulo de Cristo. Si no escuchan nada el día de hoy, escuchen lo siguiente. Hay personas a tu alrededor que están esperando que alguien les enseñe el camino de cómo ser discípulo de Cristo. Amén. Hay alguien que está esperando, que están haciendo sus talleres, sus tareas diarias. Están en la rutina de su vida, estaban lavando las redes, ya terminamos de trabajar. Fue muy mal la noche. Y Jesús, en ese momento, entró a su barca. ¿Quién está en tu vida? Que está en su rutina, que no tiene esperanza, que está buscando por algo, y Jesús te habla a ti hoy, en ese instante dice, ahí está, vienen nombres a tu mente, ¿cierto o no? Veo muchos caras están diciendo, sí pastor, sí. Dios está hablando en tu corazón. Esas personas están esperando para alguien que entre a su barca. Y tú eres la respuesta. Actívate, hermanos. Esto fue la razón porque Jesús entró al barco de Pedro, ganarlo por amor. Eso fue su meta. Y Pablo nos enseña de lo mismo. 1 Corintios 13, versículo 13. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. La enseñanza de Jesús. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. ¿Estás dispuesta a poner tu vida por una persona necesitada? Una persona que está en su rutina diaria y Dios te ha llamado a ti a impactar su vida, entrar en su barco. Yo recuerdo que decía un amigo evangelista, se llama Tony Freeman. Él siempre decía en sus clases de evangelismo, decía, si usted ha recibido a Jesús como tu Salvador, tú tienes lo suficiente en Dios para sembrar una semilla en el corazón de alguien más. Es que muchos creemos que necesito muchas experiencias en Dios para después compartirlo con alguien más. No es cierto, eso es una mentira de Satanás. Si tú tienes un día de salvación, tienes todo lo que necesitas para impactar la vida de alguien más, para entrar en la barca de alguien más, para amarlo sobre todo. Amén. Fue por el amor que Jesús entró. Y por terminar, ahora quiero enfocar en las últimas palabras de Jesús. ¿Qué dijo aquí? Después de ver todo eso, los hijos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que eran compañeros de Simón, también lo vieron. Pero Jesús le dijo a Simón, fíjate, los otros muchachos están ahí trabajando y a las dos barcas están llenas y están levantando toda esa pesca, y Jesús voltea otra vez a Simón. ¿Y cuál es la primera palabra después de lo sobrenatural que dice a Simón? No temes.
no temes. ¿Por qué Jesús? Yo estaba meditando en eso. ¿Por qué Jesús? Él puede escoger cualquier cosa decir. La primera cosa que Jesús dice a Simón Pedro, después de dice, Señor, tú eres, yo soy un pecador. ¿Cuál es la primera cosa que Jesús dice? No es cierto, no te agüites, está bien, yo estoy... No, ¿qué dice? No temes. No temes. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el mayor enemigo contra lo sobrenatural y contra la fe en nuestras vidas es el temor. Cada vez que tú quieres entrar en la barca de alguien más, el espíritu de temor te va a enfrentar, te va a desafiar, te va a tratar a engañar para que no lo cumples, para que no lo haces. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú impactes la vida de alguien más. Esa es su meta. Yo siempre lo he dicho por años. Si Satanás no puede tenerte a ti, te va a poner en un lugar para que no impactes a nadie más. En duda, en poca fe, en circunstancias difíciles, en circunstancias de salud, finanzas, etc. Va a impactar tu vida de cierta forma. Bueno, no puedo tener él en el cielo ni ella. Ok, entonces yo voy a poner circunstancias difíciles en su vida para que no impacte a alguien más. Por eso Jesús dice, no temes. No temes. Y Pablo nos dijo lo mismo, es nuestro versículo clave de esa serie. No te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No temes, camina por fe, actívate en el reino y impacta la vida a alguien más y entra a su barco. Amén. Una nota aquí, lo mencioné una vez, pero lo digo una vez más. Por cada espíritu del maligno que te ataca, duda, temor, circunstancias difíciles, hay 3 virtudes de Dios a tu favor. Amén. No te ha dado un espíritu de temor, está el maligno, ¿sí? Sino de poder, amor, dominio propio. 3 virtudes de Dios a nuestro favor. Cada vez que Satanás quiere atacarte, tienes más herramientas y más armas en el reino que contraataca a él, que nos empodera a alcanzar una alma más para Cristo Jesús. Amén. En conclusión, la pregunta, quiero que la anotan. ¿Cuántos Pedros, o puedo decirlo así, cuántos Simón hay en tu vida? Pastor Joe Fass, director y fundador de la Comisión de Calvario, él siempre dice eso, es una lema de su vida. De hecho, es como una frase de la Comisión Calvario en el Instituto Bíblico y en las iglesias. Lo voy a decir en inglés, como lo dice Joe, y después la traducción en español dice: Find a hurt and heal it. Find a need and meet it. Busca un dolor y sánalo. Y busca una necesidad y súplela. Así es como funciona el reino de Dios. Lo leo una vez más. Busca un dolor y sánalo. Busca una necesidad y súplela. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué está hablando Dios a tu corazón? ¿Quién está hablando a tu corazón? ¿Qué persona? ¿Quién hay ahí a tu alrededor que está en necesidad? Actívate, hermano. Aviva el don de fuego que Dios ha puesto en ti. Tienes el poder de Dios. ¿Sí lo crees? Tienes el poder de Dios. Busca a alguien esta semana. Abre un grupo. Acércate, vamos a abrir grupos en marzo. ¿Sí? Entra en el barco de alguien más. Vive tu propósito eterno esta semana. Amén. El grupo está aquí, queremos orar junto contigo. Cualquier necesidad que tengan, queremos caminar. Si nos permites entrar a tu barco, por decir. Si es sanidad, yo sé que hay muchos enfermos esta semana que están batallando con cosas. Acércate, vamos a orar. Dice que la imposición de manos y la oración de fe se sana. Amén. Si tienes circunstancias en tus finanzas, en tu casa, lo que sea, acércate, queremos orar junto contigo. Pero yo quiero terminar en esta oración de poder. Amén. En que Él nos empodera. Oramos. Los que están conmigo, Dios está hablando a su corazón. Levanta tus manos conmigo, son los que desean. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, bautízalos con poder. Aviva el fuego que hay en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
que esta semana, Señor, tienen valentía, caminen por fe y buscamos a aquellos que te necesitan, Señor. Guíenos, Espíritu Santo, a cada quien, cada uno que será añadido a tu casa, a tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos y decimos, amén, amén. Damos un aplauso, Señor, amén.